Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavach y como cada semana nos encontramos con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Muki, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Dónde te encontramos en este momento? En Francia todavía. Bien, muy bien. ¿Cómo está Francia en este momento? Estamos hablando segunda semana de septiembre del año 2024. Bueno, mirá, finalmente Macron tuvo que nombrar un primer ministro conservador. La izquierda se sacó porque dijo nosotros ganamos. No es verdad, las elecciones se ganan solo si tenés mayoría en el Parlamento. Allá es un sistema mixto presidencial y parlamentario, pero las elecciones fueran parlamentarias. Quiere decir que necesitas el 51% o el 50 más 1 dentro del Parlamento. Uh-huh. Y la izquierda no sacó eso, sacó lo que llaman una pluralidad, el 40 y pico. Y entonces Macron decidió poner un hombre de centro derecha, Barnier, que fue también el negociador de Brexit, y con el apoyo de muy chico del centro derecha, de su propia gente, y apostando a que Le Pen lo va a apoyar en caso de que traten de tirar abajo el gobierno de Barnier. Y Le Pen dijo de que ella no tuvo nada que ver, pero yo supongo que sabe lo que está haciendo y no creo que se haya tirado la pileta así nomás. Así que está todo el mundo esperando a ver qué pasa cuando llegue un momento en el que el primer ministro tenga que conseguir la mayoría en el Parlamento. Así que está todo el mundo esperando. Momentos interesantes. Muki, te propongo un tema de conversación que tiene que ver con la situación de rehenes. Habitualmente cuando se habla de rehenes uno piensa, o por lo menos en los últimos tiempos, piensa en los rehenes que están en Franja de Gaza, estos ciudadanos israelíes que fueron secuestrados y trasladados a la Franja de Gaza. Pero con el correr de los días hemos visto que no solamente los grupos terroristas tienen rehenes, sino que los países tienen rehenes. ¿Estoy exagerando? No, para nada. A ver, para que la gente tome rehenes, para que los terroristas tomen rehenes o los estados tomen rehenes, tienen que creer que del otro lado la gente va a evaluar la vida del rehén más que la vida de alguna otra persona que tienen del otro lado, ¿sí? O para poder cambiar una política. Te voy a dar un ejemplo. Rusia cada tanto agarra a alguien, en este caso agarraron a un periodista del Wall Street Journal, lo acusaron de espionaje, le hicieron juicio, le dieron cadena perpetua, esperando que Estados Unidos y Alemania, por un lado, liberen espías, verdaderos espías, pero más aún criminales que Rusia está interesado en su liberación. En este caso, en Alemania, tuvo que largar a cambio del rehén Evan Gershonovich, que tenían, lo intercambiaron los americanos por espías y además por un asesino que mató a un checheno en Alemania y le dieron cadena perpetua y lo tuvieron y lo entregaron. Esto lo hace Rusia, lo hace China lo hace bastante seguido, lo hace Cuba, lo hace Venezuela, con Venezuela ya ocurrió también, lo hace Irán muy seguido, para Irán es un tema ya de mucho tiempo, y lo hacen las organizaciones terroristas, y en el caso de las organizaciones terroristas, lo que buscan no solamente intercambiar terroristas por rehenes, sino que incluso hacer cambio de políticas, obligar a un país a cambiar una política. Esa es la idea de los rehenes, y como te dije, lo tienen los estados y lo tienen los grupos terroristas como como Hamas, que en este caso tiene los rehenes israelíes, ¿no? Uh-huh, sí, claro. No, estoy pensando en lo peligroso que se torna cuando un estado acepta esta clase de intercambio, porque por un lado, como vos bien planteabas, le alcanza a Rusia Rusia como ejemplo, ¿no? Inventar una causa judicial contra un ciudadano americano, detenerlo y usarlo como moneda de intercambio por un verdadero criminal. A ver, ¿cuál es el fondo de esto? Al principio acordate que ya desde tiempos inmemorables la gente intercambiaba prisioneros de guerra, ¿sí? Había una guerra, no terminaba definiéndose y entonces los prisioneros de guerra de un país se intercambiaban por prisioneros de guerra de otro país. Esto era normal, era la forma a la cual estábamos acostumbrados. Después también empezaron a intercambiarse los espías. Y hay muchos famosos espías reales de los dos lados, especialmente cuando empezó la era de Stalin en adelante. Los americanos que ellos tomaban, incluso un piloto americano que cayó en tierra rusa, que vino a espiar con el avión de él, con el U-2, se intercambió por espías rusos que vinieron y robaron secretos atómicos
en Estados Unidos. Este intercambio ocurría y los intercambiaba antes de la caída del muro de Berlín. Era toda una cosa muy teátrica, de mucho teatro, se intercambiaban en Berlín, pasaban uno de un puente del lado y otro del otro, una cosa muy, yo te diría, casi romántica, ¿no? Pero esto empezó a cambiar cuando se dieron cuenta de que hay cada vez menos y menos, yo te diría, tolerancia al dolor y al sacrificio. Entonces, cuando, por ejemplo, esto empezó a ocurrir con Israel, por ejemplo, cuando Hamas o Hezbollah tomaban prisioneros de soldados y luego directamente los secuestraban, y el intercambio ya no era 1 a 1, sino Israel intercambiaba a veces 1.000 prisioneros terroristas que tenía en sus cárceles por una persona. Esto le pasó a Gilad Shalit, uno de los soldados que fue secuestrado por Hamas. Así que esto se fue deformando, ¿entendés, Horacio? Uh-huh. Sí, claro. No, y estoy pensando en el costo político para ese Estado que acepta intercambiar un prisionero por 1.000. Bueno, el costo, una de las formas de mirarlo es mirar cuánto vale cada prisionero israelí, vale 1.000 de los gazatíes, ¿no? Claro. Pero el tema es que Israel tiene Israel especialmente, pero otros países también ya hoy, tienen una cosa de que nosotros vamos a hacer cualquier cosa para cuando hay prisioneros en manos de otros, especialmente prisioneros de guerra, para intercambiarlos. Y por supuesto un soldado por 10.000 o por 1.000, si bien sigue siendo bastante loco, sigue siendo igual, pensalo, la fórmula es la misma, ¿sí? Es soldado por soldado. Ahora, cuando se empiezan a secuestrar personas, ya se parece a los montoneros. Uh-huh, yo te recuerdo, ¿sí? En la Argentina, yo te voy a contar algo, mi padre fue secuestrado, es algo que yo viví como hijo, ¿no? Y así como mi padre fue secuestrado, fueron secuestrados montones de personas a cambio de dinero, ¿sí? Directamente, no pedían la liberación de nadie. Así que los secuestros mafiosos, por llamarlo de alguna forma, se hicieron moneda común en los movimientos terroristas, especialmente en América Latina, ¿no? Claro, pero acá lo peligroso es que no hay dinero de por medio, sino que lo que estás intentando y logrando es liberar gente absolutamente peligrosa, porque lo que vos estás contando es, tengo probablemente... aumenta la cantidad de civiles que tienen como secuestrados y a cambio lo que se recupera es la libertad de terroristas, asesinos, delincuentes que vuelven a entrar en el sistema. Así es. Y el problema está cuando vos negociás con terroristas. Yo te doy un ejemplo que pasó hace poco y no tiene rehenes en el sentido original del tema. Taylor Swift, te recuerdo, tuvo que cancelar 2 conciertos porque agarraron 2 chicos que estaban preparando dos muchachos que estaban preparando un ataque terrorista terrible, iban a atacar a un estadio lleno con 200.000 personas. Algo terrible iban a hacer. Y entonces ella canceló los conciertos. Uh-huh. Ahora, vos entendés que la idea de los rehenes, en ese sentido, no fue para eso que se cancelaron, pero se cancelaron por eso. Pero tenés un ejemplo mucho más importante. El precio del petróleo tiene hoy un componente que tiene que ver con el hecho que los barcos no pueden pasar el estrecho de Hormuz, el estrecho que está frente a las costas de Yemen, porque los hutíes, te recuerdo ese grupo terrorista iraní, ¿sí? Que es pro-iraní, manejado y pagado por Irán, bombardea, dispara contra los barcos que pasan, y entonces los barcos no pasan por el canal de Suez. Entonces, como no pasan por el canal de Suez, para el que no entiende geografía o para el que no lo ve geográficamente, estos barcos tienen que hacer una vuelta alrededor de África muy grande, mucho más costosa, mucho más cara, y encarece el precio de todo, no solo del petróleo, de todas las cosas y de todos los productos que estos traen. Así que todos somos un poquito rehenes de todo esto, ¿sí? Uh-huh, sí, claro. Recién estabas dando un ejemplo particular, casi metafórico, de 1 por 1.000, pero ¿me puedes dar casos, no sé, concretos, ejemplos de cómo son estas negociaciones, digamos, los intercambios más sobresalientes de los últimos años o que más te llamen la atención? Bueno, creo que tenemos lo más importante, tenemos el de Gershonovich, el corresponsal de Wall Street Journal, y un soldado llamado Whelan, que estuvieron en manos de los rusos. Ese fue muy importante. Irán intercambió directamente diplomáticos. Irán secuestró diplomáticos. Y Suecia y Alemania aceptaron entregarlos, pero no solamente a cambio de dinero, o a cambio de otras personas, a cambio de cambiar la política hacia Irán. Es decir, Irán consigue, utilizando estos métodos, que países estén dispuestos a, por ejemplo, Estados Unidos tenía miles de millones de dólares congelados de Irán,
por su intento de tener bombas atómicas. Imagínate lo peligroso un país como Irán, que tiene rehenes civiles, diplomáticos, tener bombas atómicas ellos. Es un peligro terrible. Y a cambio de esto, exigieron que los Estados Unidos le liberen miles de millones de dólares. No solamente a cambio de no seguir con el programa atómico, que igual siguieron con él, sino a cambio de personas. Es decir, estamos hablando de un sistema que el problema está en la negociación. Si vos negociás por rehenes, todo lo que vos estás haciendo es pedir, por favor, tomame más rehenes, que vos sabés que yo voy a pagar siempre. La lógica detrás de esto a mí me escapa, ¿sí? Lo que hacen. Porque se trata de un sistema en el cual, para no ponerse colorado una sola vez, como dicen, viví de rodillas. Y esto cada vez se hace más frecuente. Venezuela lo hace todo el tiempo. Venezuela todo el tiempo tiene rehenes y los intercambia, o porque le levanten algún tipo de presión diplomática, o por otras personas que ellos quieren. ¿Sí? ¿Te acordás Saab, el hombre que manejó una cantidad brutal de dinero? Él fue liberado, lo tenían los americanos, lo liberado a cambio de que Estados Unidos, de que dejen salir a los soldados. Ahora desapareció un soldado nuevo en Venezuela, por supuesto, ¿no? Qué tremendo, porque es lo que vos planteás. Una vez que aceptaste, no te queda otra cosa que ir, en cierta forma, mejorando cada una de las negociaciones. Aceptaste 1 por 20, la próxima te van a pedir 30, porque ya pagaste con 20. Y esto me hace pensar, en un capítulo que hemos conversado en algún momento, de, en cierta forma, la legislación internacional. Digamos, ¿qué pasa? El mundo mira cómo hay países que comercian con personas, digamos, es tráfico de personas. ¿Cómo puede ser que se permita, que se tolere y que no haya sanciones? La respuesta es: si pones sanciones, te secuestran más personas para que las saques. La única forma de resolver este problema es no negociando, o tomando incluso represalias. Yo te doy un ejemplo. En este momento, el tema de los rehenes más importantes que hay es el tema de Israel y Hamás. Lo que hace Hamás es exigir, a cambio de los rehenes, que Israel cambie su política, que Israel se retire de la Franja de Gaza para que jamás pueda volver a rearmarse. Esa misma organización que dijo que lo que hizo el 7 de octubre, cuando pueda lo va a volver a hacer. Y lo que hacen es, y mirá qué interesante o qué terrible, llaman por teléfono a las familias de los rehenes israelíes que están en manos de ellos y los amenazan con matarlos. Como los montoneros por plata, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Y entonces cuando Biden quiere ser, o Kamala quiere ser reelegida en Estados Unidos, entonces ella quiere conseguir un acuerdo de cese de fuego y básicamente el intercambio de rehenes por algo que el resultado para Israel podría ser, yo no lo quiero aseverar, pero esto es lo que dice el primer ministro, podría ser que vuelva a surgir el mismo Hamás que atacó y se llevó a 1.200 personas. Mató a 1.200 personas. Se llevó a cientos de personas, cientos. Chicos, bebés. Hasta ahora, los rehenes era un tipo que visitaba Moscú, ¿sí? Y lo agarraban y decían que tenía marihuana, o era un corresponsal que estaba en Moscú porque quería. Esto no, entraron a un lugar, se llevaron a los chicos, ¿sí? Y a cambio de ellos exigen no que liberen a casi todos los terroristas que Israel tiene. No. Que además Israel se retire de la Franja de Gaza. Es decir, cambiar la política. Y esto es el resultado de haber entregado 1.000 rehenes por un soldado, ¿sí? Es decir, esto, como vos decís, esto es inflacionario, ¿sí? Claro. Y Muki, ahora es complicada la pregunta que te voy a hacer, pero, digamos, hay, entre comillas, código entre qué rehenes se toman y qué rehenes se negocian, porque por un lado me estás planteando, mira, había un periodista que parecía o lo acusaron de ser espía, y por este supuesto espía, condenado por espía, Rusia propone un intercambio y recupera espías. Pero acá estás planteando, secuestran chicos para cambiarlos por plata o por política, digamos. No hay código. No por plata. Primero por política, pero además los usan de escudos humanos. El rehén, además, sirve de escudo humano. Muchos de los rehenes murieron en bombardeos porque los usaron de escudos humanos. Otra vez, yo no quiero hablar de la parte de escudos humanos, yo quiero hablar de la parte de rehenes. La pregunta es, ¿qué solución tiene esto, Horacio? Y la verdad es que hay dos soluciones. La primera es nunca negociar. Nunca, jamás, bajo ningún concepto. Yo no negocio por rehenes. Nunca. Pero los van a matar. Claro. Y los van a matar. Pero la pregunta es esta. Tener 200 rehenes o 10 millones de rehenes, que sería el Estado de Israel, ¿sí? O en Estados Unidos son 300 millones de americanos que son rehenes cuando tienen un rehén y Estados Unidos está obligado a intercambiarlo. El problema es que vos te convertís en rehén. ¿Está claro, no? Sí, claro.
Pasás de tener un país que tiene rehenes a tener un país completamente rehén de decisiones que toma gente con nada para perder, porque por un lado Israel tiene mucho para perder y jamás por el otro lado no le importa nada. Te mato 10 chicos, te mato 15 chicos, no me importa. Te sigo presionando y voy a presionarte porque no tengo códigos, porque no tengo lógica. Así es, y los ejecuto para obligar. Y lo que hacen es que logran que una porción de la población exija el cambio de rehenes a cambio de cualquier cosa. Claro. Yo entiendo, ¿cómo no voy a entender? ¿Cómo no entender un padre? Yo haría exactamente lo mismo. No es que yo considero de que esto es un tema de política nacional, no es un tema de personal. Yo personalmente hago cualquier cosa para recuperar un hijo, un hermano, un padre, ¿sí? Pero yo te quiero contar una cosa curiosa. En 1982, en el Líbano era un desastre. Tomaban de rehenes a todos los diplomáticos, americanos, franceses, ingleses, de todo. Todos los diplomáticos que pudieron tomar agarraban y los intercambiaban a cambio de terroristas que estos países tenían en sus propios países. Y los países negociaban y los largaban. El precursor de Hezbollah, que también es un movimiento islámico, que en ese momento tenía un nombre parecido al movimiento islámico libanés, tuvo la mala idea de tomar como rehén al cónsul ruso, soviético en esa época, ¿sí? La Unión Soviética inmediatamente envió lo que se llama el Grupo Alfa a Líbano. Y el Grupo Alfa lo que hizo es varias cosas. La primera de ellas es agarrar al sobrino del jefe de este movimiento, castrarlo y devolverlo. Y luego empezó a mandar manos y piernas y cabezas de miembros de la familia de todas estas personas. Y al final, como sabían que Irán manejaba todo, le advirtieron a Irán: vamos a tirar una bomba atómica en Qom. Qom es la Meca de Irán, sí, es el equivalente a la Meca, es la ciudad sagrada de Irán, y vamos a vaporizar la Meca, Qom, si ustedes vuelven a hacer esto de vuelta. Y nunca más, nadie en ningún lugar del mundo secuestró a un diplomático ruso o ciudadano ruso. En ninguno. Claro. No, estoy pensando justo en eso. Pero por supuesto, un Estado no puede hacer esto. No, sí, por supuesto. Pero lo que quiero decir es, hay un límite al cual hay que precisar. Yo te doy un ejemplo. Que si yo fuera el Estado de Israel, y no lo soy, por supuesto, ¿sí? Yo sacaría una legislación que sería así. Toda terrorista que yo atrapo y que tiene sangre en sus manos, ¿sí? No un burócrata del terrorismo o alguien que reparte propaganda, sino los que tienen sangre. Y les pongo una condena condicional. ¿Qué dice esto? Si en algún momento toman algún rehén mío, todos estos terroristas entran en un estado en el cual cada uno de ellos está en prisión solitaria, no ven absolutamente a nadie más en el mundo, incluyendo a sus carceleros, a los cuales le van a pasar la comida por abajo, están encerrados, tampoco pueden ver a la Cruz Roja, tampoco pueden estar en comunicación con nadie, hasta que no se largan los rehenes. Si esos rehenes aparecen muertos, ¿sí?, inmediatamente estas personas entran en una situación de cadena perpetua en esas condiciones. Pensá que si vos se lo haces, ellos son cientos y miles de terroristas que ellos también tienen familias. Claro. Es decir, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer. El sistema tiene que ser tal que si vos rompés las reglas y tomás un rehén, un civil, no estoy diciendo un prisionero de guerra. Prisionero de guerra se intercambia, estamos todos de acuerdo, incluyendo con movimientos terroristas. Pero si vos tocas un civil, yo hago esto. Este es un ejemplo. Vuelvo a repetir, yo no soy el Estado de Israel, ni soy nadie para decir lo que tiene que hacer, pero si vos pensás con la misma lógica que usó la Unión Soviética, vos tenés que mostrar que vos podés causar mucho más daño a ellos o el mismo daño que ellos te pueden causar a vos. Porque si no, todo lo que queda es o por supuesto, jamás, bajo ningún concepto, negociar. Pero no es ni negociar, no hablo de entregar a otras personas, negociar, sentarse a conversar. Esas son las dos únicas opciones. Si no, todo lo que vamos a ver es esto multiplicado por 10 en distintos países. Esto va a seguir pasando, lo va a hacer Corea del Norte, lo va a hacer China, lo va a hacer Rusia, porque funciona. Claro, estoy pensando justo en eso, que por ahora, en cierta manera, los grandes responsables son pocos países, ¿no? Es Rusia, es Irán, es China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, podríamos llegar a decir. ¿Cómo puede ser que una inmensa minoría como esta no genere algún tipo de repercusión a nivel internacional, de modo tal que los que son la mayoría impidan que esto avance?
Horacio, nadie tiene ni el poder ni las ganas de hacerlo. Primero, ¿qué vas a hacer? Pero te recuerdo que Rusia tiene bombas atómicas, China también, son países que no te vas a ir, no vas a ir a la guerra por eso. ¿Sí? Lo único que te queda es no negociar. Es muy fácil, simplemente sacás una ley federal en Estados Unidos que prohíbe la negociación por rehenes. Punto. Bajo ningún concepto, en ningún caso. Con una ley así, en donde no podés negociar, y no podés hacerlo porque sería ilegal, se termina la toma de rehenes. La toma de rehenes funciona solamente porque va a servir algo a cambio. Los rusos no tienen ganas de tener periodistas en la cárcel y darle de comer. Es interesante. Pero es como el eje, ¿no? Es como el eje está agrupado en un montón de cuestiones. Da la sensación como que, no sabemos cómo, pero se ponen de acuerdo rápidamente en un montón de prácticas. Hasta se pusieron de acuerdo en esta casa de práctica. O hay alguien que inició todo esto y como están en el mismo eje, terminan todos alineados. No, todos aprenden. Si funciona, pero escúchame, si funciona, vos vas a tener siempre gente que te va a imitar, ¿sí? Si alguien siente que algo funciona, todo el mundo va a ser imitar. Por eso el ser humano imita. Pero los países se imitan entre ellos y son los países que no tienen un problema después con su propia población, que le digan, che, bueno, podemos tomar rehenes nosotros. Debería pasar eso, ¿sí? Por supuesto les cuentan de que son espías, te imaginas, ¿no? Hay siempre una historia detrás de esto. En el caso de Hamás ni lo necesitó y no lo hace. Pero el resto de los países que te digo, cada uno le enchufan algo. A una pobre basquetbolista que venía israelí, que venía de China a Israel y estaba en tránsito en Rusia, le encontraron, entre comillas, marihuana, ¿sí? O sea que tenía un frasco vacío de algo y la intercambiaron finalmente por un espía que había en Israel. Esto es lo que hacen, si no es que no lo llaman rehén, ¿sí? ¿Está claro? No tiene un título de rehén. Jamás no tiene problema, jamás usa la palabra rehén. Claro, pero para los estados son delincuentes, condenados, y bueno, tenés algo para proponer. Acá cometí un delito y no me queda otra que condenarlo. Nosotros somos un país de ley, claro. Vamos a hacer cumplir las leyes. No, y estoy pensando que acá estamos hablando de situaciones donde un estado toma como rehenes supuestamente delincuentes, ciudadanos de otros países que circunstancialmente están ahí y pasan a ser moneda de intercambio. Pero estoy pensando también en algunos países donde los rehenes son propios ciudadanos de ese mismo país y que en cierta forma terminan siendo liberados por permisos o pedidos internacionales a cambio de flexibilizaciones de sanciones. Así es, y eso pasó ahora en Rusia. Les entregaron varias de las personas. ¿Te acuerdas que se murió Navalny en la prisión? Yo creo que yo creo que te lo dije, no sé si alguna vez lo hablamos. No lo mataron, se les murió, ¿viste? Uh-huh. Pero el resto de los tipos los entregaron todos a cambio de estos tipos, de estos espías que te dije, fue un intercambio más grande. Estaba Gershonov, estaba Whelan y estaban sus propios ciudadanos. Claro que toman a sus propios ciudadanos disidentes de rehenes. Claro. Sí, porque mirá lo que hacen, ¿sí? Ni hablar los iraníes. Algunos ni los entregan. Irán no los entrega si son propios ciudadanos y China tampoco. Rusia sí. Pero China y Rusia sí los tienen. Y vos sabés que ¿cuántos rehenes tuvo China propios? ¿Sí? Todo el jefe de Alibaba, uh-huh. El dueño de Alibaba, sí, claro. Desaparecen, ¿no? Desaparecen rápidamente, mágicamente. Desaparecen, así es, pero ahí no son rehenes porque no piden nada a cambio. La palabra rehén es para intercambiar, es moneda de cambio. Esos no son rehenes, son prisioneros de conciencia o son gente que se puso que el gobierno no quiere que tengan poder. Y acá, pero eso ya es otra historia. Y acá más cerquita, digamos, pensando en Nicaragua, pensando en Cuba, que también en cierta forma tienen como rehenes a activistas, opositores nicaragüenses, cubanos, que a veces son liberados por gestiones internacionales. Sí, gestiones internacionales son intercambios, a cambio de. No lo hacen gratis. Pero yo no puedo decirte que Cuba los toma para poder liberarlos después. No necesariamente. La pregunta es, ¿la intención era tener un rehén? Bueno, en el caso de Gershonov yo creo que no hay duda, ¿sí? ¿Para qué quieren un corresponsal de Wall Street Journal metido en la cárcel con ellos y tener todo lo piensa en contra? Era porque lo pensaban usar de rehén. Si la intención original es rehén, en el caso de Hamás, todas las personas que se llevaron eran para ser rehenes. Claro. No tenía ninguna otra utilidad. Te vuelvo a repetir, no es que están buscando, ¿te acordás en su momento Corea del Norte, Kim Il-sung, el padre del actual presidente, secuestró a un director de cine de Corea del Sur, se lo llevó para que trabaje para él, ¿sí? Pero no era rehén, ¿sí? La palabra rehén es muy, muy exacta, es algo, esa moneda de cambio que se utiliza. Y vuelvo a repetir, y no es un prisionero de guerra, eso no es un rehén. Uh-huh. Está muy bien. Muki, quiero aprovechar los últimos minutos para hablar un poquito de la actualidad. Acaba de culminar hace horas nada más el primer debate en los Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump.
¿Qué viste de ese debate? Lo que yo vi del debate es a un Donald Trump que se perdió una oportunidad importante y que estuvo bastante flojo, mucho más de lo que yo esperaba, la verdad. Yo pensé que iba a venir preparado. Vimos una Kamala Harris que se escapó que estuvo bastante bien, pero que se escapó de dos temas que puede ser que al final le terminen costando la elección, que son la inmigración y la economía, que es el tema que más le importa a la gente. Esto es lo que yo vi en el debate. Y lo que vino en el postdebate es, una vez más, euforia demócrata, que no sé si se va a traducir en votos. Y esta situación particular, que lo hemos conversado muchas veces, que es que los demócratas pueden tener más votos, pero si los republicanos tienen más representantes, ganan los representantes de los republicanos y ganan la elección. Así es un colegio electoral, y si bien respeta bastante mayoría, porque el sistema es por estados también y no solo por votantes, con el 2% a favor de los demócratas, Donald Trump es presidente. Con el 4% probablemente no. Y con Hillary Clinton ella sacó el 2% más que él, y Biden en la última elección sacó el 4%. Así que ella por ahora está en el área del 2%. Y vamos a ver si puede llegar a ese 4 o no. Por ahora no parece, pero todo puede pasar. Faltan 2 meses y ellos están muy, muy emocionados, los demócratas. Bien, bueno, vamos a estar atentos a todo lo que sucede en el planeta y especialmente también en lo que puede llegar a suceder en los Estados Unidos. Muki, ¿dónde te encontramos la semana que viene? Todavía en Francia, pero dentro de 2 semanas voy a estar en un lugar muy especial. Ya les voy a contar cuando hablemos. Ah, muy bien, bueno. Dejamos este saludo con incógnita. Que tengas una buena semana, Muki. Gracias, un abrazo y nos hablamos la semana que viene. Perfecto. Esto fue El Observador Internacional con Muki Tenenbaum. Mi nombre es Horacio Cava y los esperamos en el próximo episodio.